¿Me llegan a escuchar? Buenas noches. Ya, perfecto. Buenas noches con todos. Quien les habla es el biólogo Renzo Isaac Morales Villanueva, titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El día de hoy le voy a exponer sobre el tema de limpieza y desinfección de ambientes en establecimientos de salud y centros médicos de apoyo, según la normativa 372-2011 MINS. Primeramente, ¿cuál es la necesidad de una limpieza y desinfección adecuada? Contribuir con la disminución del riesgo de contagio de algún microorganismo patógeno dentro de los establecimientos de salud por inadecuadas prácticas de limpieza y desinfección. ¿Por qué? Porque a veces algunas personas pueden ir para una afección y si no hay las condiciones adecuadas, pueden transmitirse lo que son las bacterias, patógenos que pueden haber en el ambiente o que pueden traer por diferentes razones. Los microorganismos son causantes de diversas infecciones, los cuales pueden proliferarse si no se cuenta con las medidas adecuadas de limpieza en un centro de UCI, en una sala de espera. Cualquier punto, si no tiene una desinfección adecuada, puede ser un punto de riesgo para una transmisión de enfermedad. Y ahí viene lo que se conoce como IAS, infecciones asociadas a la atención de salud. Necesita un huésped, la persona que se infecta, un agente patógeno por la falta de limpieza y desinfección y el ambiente que se encuentra, formando una infección en este caso. Es muy común en los lugares donde se cuenta con una eficiente limpieza que aparezca este tipo de infecciones asociadas a la atención. Hay personas que van para atenderse a una enfermedad y si el centro de salud, el establecimiento no cuenta con las medidas de limpieza y desinfección adecuadas, termina contagiándose de otros. Ha habido casos en los últimos años que han ido personas simplemente por un golpe y terminan con COVID, por esto mismo, por la falta de buenas prácticas de limpieza y desinfección. Ahora, una adecuada limpieza y desinfección de las superficies de mayor contacto de manos. ¿Cuáles son? Las barandas de las escaleras, los tubos, como pueden ver acá en las imágenes, las partes bajas de los carros, de los equipos dispersos, de los tubos donde van las guías de suero, en el caso de los UCI. Esto ha demostrado tener mucha significancia, porque las manos son el punto donde uno se puede contagiar de enfermedades, de infecciones, de agentes patógenos diversos. Siempre la adecuada lavado de manos es bastante importante, lo que fue bastante recalcado cuando empezó lo que era la pandemia del COVID del 2020, que es bastante importante mantener el adecuado estado sanitario de nuestras manos. Ahora, esto es un rol importante en la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud. Ayuda bastante en reducir este riesgo de las enfermedades que pueden transmitirse en los lugares donde uno va supuestamente a curarse. Pero si el lugar no tiene las medidas adecuadas, al final viene a ser lo que uno dice que la cura es peor que la enfermedad. Si no existe un riesgo de qué, sobreviven agentes patógenos. Por lo mismo de que hay mucho tránsito de personas, van personas no solamente con golpes, pueden personas que vayan con a una infección respiratoria, algo viral, algo bacteriano. Si se forma alguna condición antiséptica, eso es lo que provoca las infecciones. Ahora, el objetivo de la normativa es estandarizar los procedimientos de limpieza y desinfección de los ambientes en establecimientos de salud y contribuir a disminuir el riesgo de adquirir enfermedades relacionadas a estos lugares, por falta de limpieza, por falta de desinfección, las cuales son vitales para mantener la adecuada salud de los pacientes. Ahora, ¿qué se necesita para lograrlo? Se debe conseguir una limpieza y desinfección de superficies eficaz para eliminar la cadena de transmisión de patógenos asociados a la atención de salud. Como ya mencioné, las personas que van a transitar en los establecimientos de salud van con un sinfín de enfermedades, desde la tos simple, tifoidea puede haber algunos, puede haber gente que tenga otras enfermedades un poquito más virales, pueden tener personas que aún tienen COVID, personas con diferentes afecciones. Por eso hay que tener mucho cuidado a las superficies que uno toca y en el caso de los establecimientos de salud deben contar con las medidas adecuadas de control y limpieza.
Se debe conseguir que toda la superficie de contacto se mantenga limpia y seca, para así que no se desarrollen los gérmenes. Ahora, el ámbito de aplicación de esta normativa es obligatoria en los establecimientos de salud, centros médicos de apoyo del MINSA, de las DIRESAs o JERESAS, así como referencias de establecimientos de salud públicos y privados, salud, es decir, en todo ámbito donde se maneje atención de paciente, incluidos también los servicios privados, públicos, consultorios médicos, dentales, veterinarios, laboratorios en general, todo lo que tenga relacionado con la salud del hombre. Procesos a estandarizar, la limpieza y desinfección, como se mencionó anteriormente. Ahora, existe una clasificación definida de las áreas de limpieza. Primero, las críticas, que son las más importantes, que son de alto riesgo de contaminación y contacto por elementos biológicos, fluidos corporales, sustancias tóxicas o químicas. Por ejemplo, el UCI, centros quirúrgicos, servicios de hemodiálisis, servicios de quemados, laboratorios, área de preparación de fórmulas y centro de esterilización. Lo que sucede es que en estos puntos hay una gran afluencia de diferentes patógenos, diferentes enfermedades. Los UCI son de cuidados intensivos donde hay personas que ya tienen un estado crítico de enfermedad y por ende hay un alto riesgo de que haya mayor carga viral o bacteriana de la enfermedad que le esté quejando. Igual en centros quirúrgicos hay bastante contacto de fluido, de sangre, de saliva, de diferentes fluidos que lo que sucede si es que no se tiene una adecuada limpieza, se pueden aferrar a las superficies en las camas si no se limpian, los pisos, las paredes, las barandas, y eso pueden ser puntos de contagio de alguna infección. Pero es importante la adecuada limpieza y desinfección. Las que son semicríticas son de un riesgo moderado de contaminación y contacto con elementos solamente biológicos y fluidos corporales, como las salas de hospitalización, consultorios externos, salas de espera, tópicos. Estos de acá no tienen tanto riesgo porque son de un manejo medio de las personas que no tienen enfermedades tan críticas ni carga bacterial tan alta. Por eso la importancia de la limpieza no es que sea menos importante, sino que es menos intensa en estos lugares. Y las no críticas o comunes, que son de riesgo mínimo de contaminación y contacto con elementos biológicos y fluidos corporales. Es donde las personas van a alimentarse, los comedores, la administración misma, las farmacias, las cocinas, los almacenes, donde se tienen las diferentes sustancias químicas, donde se tienen los mascarillas, los EPPs que se tienen en el centro de salud, la ropa que se usa para los pacientes, también previamente limpias. En estos puntos no hay una permanencia de las personas enfermas, de los pacientes que atienden, sino de los mismos trabajadores. Las playas de estacionamiento también igual, y los comedores mismos. Primero, que nada hay que recalcar algo muy importante. Antes de cualquier proceso de desinfección, primero se tiene que limpiar la superficie. Si la superficie se encuentra sucia, por más que eches una concentración alta de desinfectante, no se va a lograr una sanitización adecuada. Primero limpia y luego desinfecta. El conjunto de limpiar y desinfectar se conoce como sanitización, que es mantener una inocuidad adecuada de un lugar o superficie, dependiendo de dónde se aplique el agente desinfectante. Es importante también identificar la fuente de contaminación dependiendo del lugar. Puede ser una sala de cirugía donde hay la fuente de contaminación, la sangre, la saliva. Igual en los consultorios dentales es bastante la saliva, porque se manejan los fluidos de la boca. Y lo que es los mecanismos de transmisión. Una enfermedad se transmite por el aire, por el contacto, de diferentes maneras que se pueden contagiar. Hay que tener eso bien claro para tomar las medidas adecuadas para su control y limpieza. Principios básicos de limpieza. Siempre hay que tener una limpieza de arriba hacia abajo, para que vaya bajando todo lo que es la limpieza por la misma acción de la gravedad. Se limpia de las partes altas y se va bajando hasta el piso, donde se trapea y se termina de desinfectar o limpiar. De adentro hacia afuera, de área menos sucia a la más sucia. Siempre hay que pasar a la menos sucia, porque si tú vas de la más sucia a la menos sucia, vas a estar llevando lo que es la suciedad o un rezago de lo que puede haber en las zonas más sucias. Y de centro a la periferia. Ahora, procedimientos de la higiene de superficies, la limpieza y desinfección. Estas dos cosas siempre van de la mano, estas dos partes, porque ambas llegan a lo que llega a conseguir lo que es la inocuidad en los establecimientos de salud.
En la limpieza siempre se hace una prelimpieza, una eliminación grosera de la superficie, barrido al húmedo, con un yute, puede ser con un trapeador, diferente tipo, con franela. La cosa es una eliminación para quitar todos los restos que pueda haber de algún alimento, algún fluido, lo que pueda haber, de polvo también incluido. Limpieza principal, que es el lavado o separación de la grasa y suciedad, ya usando un agente detergente y con ayuda de lo que es la fuerza física misma, que se usa la fuerza de la mano de los trabajadores. Y el enjuagado, que es la eliminación total de la suciedad. Después de ello viene lo que es la desinfección, que se utiliza, como el nombre lo dice, desinfectante. Se hace un enjuagado final, se elimina los residuos que pueda tener de desinfectante, que ya dura aproximadamente de 5 a 15 minutos, que es un promedio general de los desinfectantes, y procede con un secado mediante un escurrimiento, ya sea con un trapo limpio. Es importante resaltar que se tiene que tener un trapeador para lo que es la limpieza, un trapeador para desinfección, para el enjuague y para el secado. Hay que evitar usar lo mismo para cada uno porque ahí no se tiene la inocuidad adecuada que se puede llegar a esperar en un lugar o una superficie. Ahora, la limpieza de ambientes. Consiste en la remoción de polvo, manchas y detritos, porque puede inclusive residuos fecales, por lo mismo que es un centro de salud que puede haber. Hay algunas personas también no se limpian bien, siempre hay un riesgo de encontrar ese tipo de residuos. Y así evitamos lo que es la propagación de microorganismos patógenos. La sociedad puede proteger a los microorganismos, por eso debe limpiarse permanentemente en las superficies de contacto alto, que son las paredes, las barandas, las sillas, entre otros. Ahora, la clave de la limpieza y desinfección es la fricción, es la limpieza constante, el frotar, el pasar con fuerza, para poder evitar lo que es el riesgo de alguna infestación, alguna propagación de virus, bacterias que pueden afectar la salud de las personas. Ahora, método de limpieza de ambiente, establecimiento de salud y centro médico de apoyo. Se tiene que tener primeramente claro que la limpieza es en húmedo. Si se dan cuenta, estoy mencionando trapos, lo que es húmedo, como estoy resaltando acá, detergentes, y en un momento mencionar algo seco, barrido. ¿Por qué? Porque los virus bacterias tienen un estado que se llama lo que es, hacen una gemación, se forman en pequeñas partículas, que lo que hacen es transmitirse por el aire. Está prohibido el barrido en seco en estas zonas, con trapeador húmedo y no con escoba. Por lo mismo que puede haber cuando uno barre, por ejemplo, si en esta parte de acá, en el piso había tierra y había tierra, justamente un paciente había estornudado, habían quedado sus fluidos. Si uno barre, las partículas, las esporas, van a estar suspendidas en el aire y uno no puede respirar. Y ahí se genera una enfermedad. Por eso es importante en húmedo, para que absorba y es la mejor manera de poder desinfectar. Ahora, en técnicas de limpieza, existe lo que es la técnica de barrido húmedo y la técnica de doble balde. El barrido húmedo, como lo estamos viendo, consiste en remojar con un agente detergente, primeramente, una limpieza grosera. Se pasa por toda la superficie para poder limpiar y después se pasa a un trapeador para enjuagar. Y la técnica de doble balde consiste en un balde azul con agua limpia y un balde rojo con agua y detergente, para la que es la limpieza, básicamente. Eso es lo que le mencionaba de arriba hacia abajo. Se limpia desde arriba en forma así, como está viendo las flechas, para remover lo que es la suciedad que puede haber en las superficies de paredes, pisos, entre otros. Siempre colocando las buenas prácticas o piso mojado para que no pase la gente y se genere un accidente. También está el método de zigzag contra pegado humedecido. Igual, similar, como ven acá en la figura. Se empieza del fondo y se termina hacia afuera, de adentro hacia afuera. Hasta hacia adentro, cuando uno quiere salir, va caminando de la superficie que ha limpiado y hay un riesgo de otra vez tener la contaminación. Pues siempre se hace de la parte más interna a la parte más externa para asegurarse que tenga una limpieza adecuada. Ahora, las recomendaciones mínimas de limpieza. Diariamente, ahí estábamos ya de frecuencias. Siempre se tiene que tener un programa de frecuencias en cuanto a las limpiezas. En el caso de la limpieza diaria, primeramente
se tiene que vaciar los recipientes de residuos sólidos, limpiarlos y desinfectarlos. Los residuos comunes, residuos de alto riesgo, como los biológicos también, que pueden haber, residuos peligrosos que se puede tener en el centro de salud. Se vacía, se limpia y se desinfecta. Ese es el paso correcto. Diariamente tiene que hacerse por el riesgo de algún contagio, una infección que se puede transmitir asociada a la atención de salud. Después frotar los pisos y pasar trapeador al piso en las mañanas y terminando la atención del día, para que reciba a los pacientes y cuando termina la atención. Lo ideal está bien dependiendo de cada centro, de cada afluencia que pueda haber, de los lugares donde se atienden las personas, la demanda poblacional que pueda tener de pacientes. A veces los pacientes pueden ser unos cuantos, en algunos casos 10, 20, y se va evaluando acorde a la necesidad. No necesariamente tiene que ser a la mañana y al final, cada cierta cantidad de horas, dependiendo del análisis que haga el personal encargado de esta tarea. Ahora, también está lo que es limpiar el polvo de los escritorios, mesas, entre otros, siempre con un trapo húmedo. Todo esto tiene que hacerse de manera diaria. Limpiar lavatorios con el desinfectante establecido por el establecimiento de salud. Después también lavar pisos de los baños con el desinfectante. Siempre se tiene que tener las mejores condiciones de higiene y saneamiento en lo que son los hospitales. Pues es tan detalloso en lo que tienen que ver estos temas. También lo que es limpiar y desinfectar los lavamanos, inodoros, duchas y tinas, exclusivamente con un paño para que sea lo más detallado posible. Se va enjuagando con la ayuda de un balde, se exprime y se sigue avanzando en lo que es la limpieza y desinfección. Limpia también los espejos, porque a veces las personas se pueden mirar, a veces de casualidad uno puede estornudar, X cosas. Es importante siempre limpiar esos espejos y siempre mantener las ventanas limpias, porque la ventana es donde fluye el aire. Si una persona, por ejemplo, enferma estornuda cerca de una ventana, en el marco de la puerta, por ahí quedar pequeño residuo, las esporas de los virus, de las bacterias, pueden aparecer. ¿Y qué sucede si pasa eso? El viento fluye por las ventanas y lleva arrastrando. Por eso es importante esa limpieza diaria. Y como le mencioné anteriormente, depende de cada cuántas horas o si simplemente es al inicio o al final, dependiendo del lugar, si es crítico, semicrítico o no crítico. Eso ya depende de la evaluación que el personal de salud, el personal encargado de la limpieza, establezca. Ahora, semanalmente es recomendado una limpieza profunda de ventanas y repisas, ya más detallado, viendo las partes superficiales donde llegan las personas, ver a veces en las partes de la repisa se acumula polvo también, con el pasar del tiempo. También limpiar, esto siempre tiene que limpiarse con paño húmedo, la parte de los cuadros, las carteleras, los periódicos murales también, donde se ponen diferentes banners, donde se ponen anuncios, quizás si hay una campaña de vacunación, a veces ponen publicidad lo que es Bronza, a veces hay campañas de lo que es también de educación, entre otros. Prácticamente lo que es los banners publicitarios que se tienen en el centro de salud, informativos también. Lavar vidrios en el interior de las ventanas, la parte interna, las puertas también, de manchar y limpiar las puertas, paredes, divisiones que puedan haber, los cuartos de baño, depósitos de residuos donde se almacenan los productos químicos, servicios en general también. Lavar los recipientes de residuos, pisos, paredes, techos de depósitos. Limpieza de jardines o áreas circundantes. Las áreas perimetrales son importantes. También puede haber personas que no sean pacientes, que pueden comer, inclusive, y algunos tipos de residuos. Desinfección de objetos y superficies limpias, incluida la desinfección del aire y por vías aéreas. Y mensualmente, limpiar vidrios por el exterior, limpiar los techos externos, internos por el personal de mantenimiento, lavar las paredes y pisos de todo establecimiento de salud, limpiar y o lavar las lámparas y fluorescentes por personal de mantenimiento. Acá es una recomendación mínima, o sea, debería ser esto lo mínimo que se debería hacer. Vuelvo a repetir, todas estas frecuencias de limpieza de las áreas diferentes, las áreas comunes, críticas, semicríticas y no críticas, comunes, se van a basar siempre en la cantidad de personas que ingresen al lugar, pacientes que se atiendan, criticidad que pueda hacer el lugar que se tiene que desinfectar y entre otros factores que se evalúan previamente para tener la mayor inocuidad en los lugares y las superficies que se encuentran en los establecimientos de salud y centros médicos de apoyo. Ahora, la limpieza terminal se refiere a un lugar en específico, por ejemplo, que esta es una sala de cirugía. Se tiene que limpiar primero antes de que el paciente entre a la sala de cirugía y después de que el paciente sale.
Eso es a lo que se refiere limpieza terminal. Porque hay una gran cantidad de fluido dependiendo de la gravedad de la operación, si va a haber cortes, va a haber sangre, va a haber salida, y esto se limpia inmediatamente terminada la operación. Ahora, normas higiénicas de personal durante la limpieza. Primero se debe conocer dónde están las áreas críticas y no críticas. También se debe tener un vestuario adecuado por razones higiénicas y evitar accidentes. Usar lo que son guantes para cualquier procedimiento de limpieza. Lo más importante es eso, porque el personal de limpieza se pone en peligro. Es una actividad de alto riesgo para ellos, más aún en los hospitales, porque, como ya mencioné anteriormente, hay riesgo de infecciones asociadas a la salud pública por el mismo afluencia de personas enfermas que se encuentran ahí. Y por eso debe estar protegido con sus guantes, sus mascarillas, entre otros EPPs. Usar zapatos adecuados, impermeables y cerrados, para evitar el riesgo que por los pies se pueda ver algo, a veces manipulan bolsas, puede haber vidrio ahí también, que se pueda romper. X circunstancias que puedan existir en la realidad diferente de los establecimientos de salud. El lavado de manos antes y después de cualquier procedimiento y después de quitarse los guantes. El lavado de manos es muy importante porque a veces algunas personas tienen la costumbre de agarrarse la cara, entre otros, después de cada su actividad. Eso siempre se tiene que tener lo que es el lavado de manos continuo y adecuado. Evitar tocar los guantes sucios, la superficie de pasamanos también de barandas. Evitar tocar superficies de contacto de pacientes con guantes sucios. Se refiere a la zona donde están las camillas, todo, uno tiene que tener varios juegos de guantes, limpia un lugar, se cambia de guantes y así constantemente. Por cada lugar que uno se acerca, el personal de limpieza tiene que tener sus guantes de cambio. No va a limpiar con los mismos guantes que limpió el cuarto de residuos una sala de UCI. No va a limpiar los mismos guantes que limpia un laboratorio o la cocina. Eso siempre se tiene que tener un control adecuado en los EPPs que usan, en los implementos que usan, el personal encargado de la limpieza. Ahora, como ya mencioné, es un uso obligatorio de guantes. Cuando tiene contacto con mucosas o secreciones, puede ser guantes de nitrilo, como los que pueden ver acá en la foto. Si es manejo y limpieza de material contaminado, unos guantes de látex grueso. Manejo de residuos, limpieza de ambientes. Requerimientos, requerimientos que se pueden tener también los personal de limpieza. En general, según normativa, tienen que pasar un examen médico periódico. Por lo mismo que esta actividad es de alto riesgo por los contactos de superficies sucias, ambientes contaminados, tienen que pasar un examen médico periódicos, dependiendo del riesgo que se encuentren. Hay personas a veces que él está encargado de limpiar, por ejemplo, cuidados intensivos, hay otras que quizás están con su labor de limpiar lo que son las áreas comunes. Algunos que un personal limpia toda lo que es el establecimiento de salud. Dependiendo de ello, se tienen que pasar exámenes de diferentes tipos de enfermedades. Tiene que contar con un carnet de vacunación previamente al trabajo. Tiene que tener lo que es hepatitis B, tétano y otras de riesgo como influenza, que son las enfermedades más comunes que pueden haber de contagio. Tiene que tener una indumentaria de protección siempre, su ropa de trabajo exclusiva para eso. No pueden usar la ropa que vienen de calle para limpiar y tampoco irse con la ropa con la que limpian. Tiene que haber una indumentaria adecuada. Usar sus mascarillas, los gorros, guantes resistentes, las soluciones alcalinas cuando van a desinfectar, zapatos cerrados, etcétera. Siempre se tiene que monitorar que tengan los zapatos en buen estado. Un zapato roto puede permitir ingreso de un fluido y por contacto dérmico puede transmitirse la enfermedad. Siempre dos juegos como mínimo. También tiene que tener una dotación de insumos y materiales de limpieza necesarios y adecuados. Sus trapos, sus mopas, lo que es también los secadores, entre otros materiales que necesite de acuerdo al lugar que va a limpiar. Tiene que tener una certificación actualizada de normas de bioseguridad y manejo de residuos sólidos de establecimiento de salud. Conocer los movimientos adecuados que uno debe tener. Tiene que conocer las normas que existen en cada lugar. Más aún en los establecimientos de salud, que es bastante fino y bastante exigente, porque hay bastantes patógenos que se encuentran en el ambiente. Tiene que tener un cronograma de turnos con tareas por puestos asignados. Tienen que conocer los planes de contingencia en caso de accidentes, derrames, emergencias o desastres. Tienen que garantizar
el seguro complementario de salud de trabajo de riesgo a todos. Por lo general son tercerizados, es una empresa. Esa empresa tiene que darles el SSTR muy conocido, el seguro complementario de trabajo de riesgo, que se renueva mensualmente. Por lo mismo que esta es una actividad de alto riesgo, como ya mencioné, porque está siempre en contacto con fluidos corporales, entre otros. Tiene que tener una capacitación constante y periódica en uso de sustancias químicas, para desinfección de ambiente, manejo de residuos, entre otros, ya que estos son agentes químicos que deben saberse cómo debe adecuarse. Algunos se requiere algún diferente tipo de filtro, diferente tipo de mascarilla para su uso. Algunos simplemente con una mascarilla de tela es más que suficiente. Otros necesitan filtros con cartucho de gases inorgánicos, dependiendo de lo que se requiere, también cómo es el manejo, cómo es la distribución. En el caso de residuos sólidos, conocer cuándo se usan residuos comunes, los residuos peligrosos, cortantes también que hay, que se debe usar las cajas adecuadas, o se debe usar en el caso de inyecciones, usar lo que es unos bidoncitos que se usan rotulados gruesos para que no haya por el manipuleo que puede tener el trabajador, pueda hincarse con esas agujas que tienen un riesgo biológico. Deben conocer todo eso para poder trabajar adecuadamente. Ahora, condiciones de personal de limpieza. El personal de limpieza debe tener una responsabilidad alta, saber que su labor es importante para mantener el adecuado orden y limpieza en el lugar, ya que así evitamos que haya una contaminación cruzada con respecto a los pacientes que ingresan y los pacientes que salen. Saber estar bien, tranquilos, de buen humor, tener un buen orden, discreción, tienen que tener seriedad en el trabajo. Una correcta higiene personal, tener uñas cortas, evitar tener barba, porque en los vellos se acumulan también los patógenos en el aire. Los fluidos también se mantienen ahí propios o lo que pueden haber en el lugar que va. Tienen que tener capacidad de adaptación a situaciones desagradables. En los hospitales hay muchas situaciones diferentes. No es como, por ejemplo, en una planta que quizás ve simplemente la producción en línea. En los hospitales hay lugares de UCI, va a haber personas entubadas, personas quemadas. Está limpiando y viene una persona que quizás ha tenido algún corte peligroso de riesgo abierto y si no tiene la capacidad de adaptarse a situaciones, le puede producir unos momentos desagradables. Uno tiene que tener claro que en los establecimientos de salud va a encontrar de todo. Va a encontrar personas de la más higiénicas, así que simplemente van por un golpe simple a personas que van por temas muy delicados. Personas con mordeduras caninas, por ejemplo, que pueden tener heridas abiertas, inclusive se les puede ver el hueso y si ven eso y no están preparados mentalmente, puede afectar sus labores. Ahora, las obligaciones de personal de limpieza son que deben evitar usar joyas, no deben usar joyas, anillos, relojes, collares, piercing, pulseras, aretes, porque estos metales también son una superficie que es adecuada para la proliferación de las bacterias. Tienen que evitar tener cualquier punto de riesgo. Aparte que también si es que limpia, tienen una joya, se les puede caer en algunos lugares, pueden dejarlo por ahí tirado. Muchas cosas, situaciones de riesgo. Las uñas limpias, como ya mencioné, cortas, sin esmalte, sin uñas postizas, nada. Lo más cortas que sea posible sus uñas. Mantener el cabello recogido con cofias, con un gorro, higiene diaria tienen que mantener ellos, zapatos cerrados, uniforme completo y limpio siempre. Ahora, responsabilidades de personal de limpieza con la institución. Debe realizar los procedimientos según el área donde se encuentra, el tipo de superficie y el tipo de sociedad presente. Como ya mencioné, cada área, cada lugar, dependiendo de su criticidad, va a ser diferente. No se requiere lo mismo en un comedor, no se requiere lo mismo en un baño. Y en cada lugar tiene un procedimiento diferente que se establece. Por ejemplo, los baños se tiene que hacer lo que es una limpieza, una desinfección con agentes como hipoclorito de sodio, con detergentes fuertes, por lo mismo que ahí hay bastante afluencia de lo que son los fluidos corporales de las personas, de los pacientes. Igual en los UCI, igual en las zonas de toma de muestra de sangre. Es diferente también limpiar lo que es solamente la vía común de pasadizo. Posiblemente puede haber un riesgo de un estornudo de fluidos en el piso y simplemente se trapea. En cambio, si hay barandas, se tienen que limpiar en las escaleras, principalmente las barandas tienen que ser limpiadas constantemente porque las personas se apoyan en ellas. Tienen que asistir a los entrenamientos y capacitaciones que tengan, que es lo ideal que las empresas tienen que brindarles a sus trabajadores. Llevar un registro de actividades y la utilización de insumos adecuados por área,
para los requerimientos necesarios. Siempre cada área tiene que tener los insumos que se usan, diferenciados, para poder tener un adecuado orden. Utilizar correctamente los insumos y materiales de limpieza. También se ayuda a esto conteniendo un código de colores. Es bastante útil para un área, dependiendo de lo que se requiera. Debe también tenerse un cronograma de actividades por día, semana, mes. Cómo se tiene que limpiar hoy día, qué se tiene que limpiar, cómo y cuándo se debe limpiar. Todas las actividades se deben claras para no omitir algún área. Si los trabajadores hacen sus actividades de esta manera, se evita el riesgo de que, por ejemplo, no tienen un cronograma. Se le ocurre que son un trabajador, limpiar solamente un baño y no limpia el otro, porque además quizás un compañero lo haga. Porque si genera un desorden de trabajo, no hay la garantía de que todo se limpie adecuadamente a la frecuencia adecuada para evitar la transmisión de patógenos. Debe cumplir estrictamente las normas de bioseguridad de los establecimientos de salud también. Asegurarse que los lugares de trabajo estén siempre limpios, en buenas condiciones de limpieza y desinfectados también constantemente, para evitar el contagio de algún tipo de enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que determina la frecuencia de limpieza? Ya lo he mencionado antes, el número de personas en el lugar. Es muy importante saber ello, porque mientras más personas haya, más riesgo de carga microbiana va a haber, más riesgo de presencia de fluidos, más riesgo de agentes biológicos que puedan haber en el ambiente. Y ahí es lo que aumenta la frecuencia. Es directamente proporcional la frecuencia de limpieza con la cantidad de personas. Mientras más personas, más se tiene que limpiar. La actividad que tenga, el área del lugar también, qué tamaño tiene ese lugar. Si es un lugar cerrado, hay menos, o peor aún, si no tiene ventanas, hay menos corrida de aire, se mantiene estancado ese aire, se mantiene más concentrado lo que son las cargas microbianas que pueden generarse en los ambientes por los fluidos corporales. También las que son actividades que se desarrollan en dicha área, qué actividad se desarrolla, dependiendo si es un área común, si es un área de cirugía, si es un área de UCI, depende mucho de ello. La humedad y la temperatura también es importante. Saber, lugares calientes van a ser lugares como incubadoras para las bacterias, virus. Lugares húmedos también van a haber más concentrado, va a haber más condiciones. Tiene que necesitar mayor limpieza ahí. Superficies que favorecen el desarrollo de microorganismos. Como está viendo ahí en la imagen, la baranda. Ahí se pueden acumular lo que son los virus y bacterias. Por eso necesita limpieza constante. También ver una posibilidad de remover los microorganismos del aire. Algunos lugares tienen lo que son extractores de aire también para ventiladores, para que haya siempre un fluido constante del aire y no se funde, no se acumule en los lugares. También la orientación de las superficies, hay volúmenes de ambiente y propiedades de los microorganismos. Hay microorganismos que son un poquito más resistentes a los desinfectantes. Y eso se encuentra más en zonas de riesgo, como hay en los establecimientos de salud, en CIS, hay una zona específica de tuberculosis. Ahí se usa concentraciones mayores. Por ejemplo, si es una zona aparte, ¿no? Lo de tuberculosis no se atienden en las salas generales. Por eso tienen una frecuencia diferenciada, tienen también una concentración diferente de desinfectante que se usa ahí. Ahora, ¿quién es el responsable del servicio de limpieza? ¿Quién es? Es la administración del establecimiento de salud o servicio médico de apoyo, junto a la de mantenimiento, sea propia o tercerizada, que por lo general es tercerizada, y la oficina de epidemiología y o salud ambiental, o la que haga sus veces. Seleccionará el personal que asuma liderazgo de organización y control individual. Ellos tienen, por ejemplo, en algunos establecimientos de salud se encarga lo que es salud ambiental, se encarga de monitorear lo que son los trabajadores de limpieza, en el caso sean tercerizados, diariamente, en los turnos, hay turnos mañana, turnos tarde, ver que tengan los implementos adecuados, ver que su uniforme esté completo y limpio, ver que tengan diferenciados sus materiales de limpieza y desinfección para desarrollar de la mejor manera lo que son sus actividades. Ahora es importante realizar inducciones permanentes a personal de limpieza. Bueno, como ya he mencionado, los implementos deben ser exclusivos de cada área. Cada lugar tiene que tener separados su mercadería, sus insumos, sus trapos, sus químicos, para poder tener de una mejor manera y mantener también el lugar
Ahora, justo hablando de ese tema, se tiene que irse diferenciado en coches. Lo que, según normativa, para la limpieza de los establecimientos de salud tiene que ser a través del uso de coches portamateriales, para que cada coche tenga los implementos para cada área. Como pueden ver acá en la imagen, tiene su letrero que peligro superficie mojada, los papel higiénico, los trapos, baldes de colores, para si quieren hacer la técnica de doble balde, tiene acá la bolsa de residuos. Y acá pueden ver una bolsa de basura, donde está agarrando la cola a mano y está caminando por la superficie. ¿Cuál es lo correcto? Lo primero. Es lo que está por normativa que se debe usar en los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque si dan cuenta, acá la bolsa no tiene contacto con la superficie. Imagínense que acá el personal se cansa un rato y lo deja en el piso. Hay un riesgo que en la superficie de la bolsa puede haber patógenos. Y ya lo limpió, pone acá y vuelve, saca esto de una zona sucia. ¿Y qué sucede? Genera una contaminación cruzada. Por eso este cochecito es muy útil. Acá en la parte de delante ponen los tachos grandes. Por eso, este es el cochecito adecuado para las actividades de limpieza y desinfección de los establecimientos de salud. Es importante mantener el orden de limpieza. Como ven acá, acá tienen el último nivel lo que son los spray. Tienen acá su papel aparte, ordenado, clasificado acá los diferentes insumos que usan, los químicos, los envases para dosificar, los vasos, inclusive está con caño acá los contenedores para rellenar cada uno por cada color. Los tapos colocados claramente. O sea, una persona entra acá a este almacén y puede tomar lo que son los implementos adecuados. No va a haber un cruce, no hay riesgo de que, por ejemplo, si no está a la vista, va a tener que mover un poco. ¿Qué pasa si una persona manipula mucho el lugar? Quizás hay un riesgo, aunque sea mínimo, de que pueda resbalarse, pueda caerle el químico encima. Si dan cuenta, acá en la parte de arriba están los sprays. Si se caen, no hay tanto riesgo de que se pueda derramar como en las botellas grandes. Se dan cuenta, son cosas ligeras, cosas un poquito más pesadas, las más pesadas, y bueno, los envases que se usan. Siguen esa lógica para reducir cualquier tipo de riesgo de accidente. Es importante siempre lo que es seguridad y salud en el trabajo. Esto se aplica en todo ámbito. Y en ese caso, en lo que es sector salud. Por ejemplo, tenemos acá los trapeadores todos pegados, juntos, apoyados en la pared, no tienen un soporte. En cualquier momento se puede resbalar y caer al piso. El personal, por ejemplo, quiere sacar el trapeador acá verde. Lo quiere sacar, se puede resbalar acá, tropezar, el trapeador caerse y generarse un accidente. Los trapeadores aparte, si se dan cuenta, están en contacto. Como ya mencioné anteriormente, tiene que haber una diferenciación de trapeador que es para un área crítica, un área semicrítica y un área común. Se tienen que diferenciar, separarse, para que no haya un riesgo de contaminación cruzada. El trapo que se usa para UCI no se va a usar lo mismo para aire común, y viceversa. Ahora, se tiene que tomar en cuenta que no deje los paños de limpieza en cualquier lugar, porque son usados para tener las condiciones de inocuidad adecuadas en el lugar que se usa. Siempre tiene que ser bien ordenado en el coche que se usa para la limpieza. El lavado y secado diario de los materiales de limpieza como trapos, mopas y trapeadores son muy importantes. Se tiene que lavar adecuadamente con detergente, limpiarse bien, secarse para su uso continuo. Y así permitimos que se reduzca el grado de contaminación. Ahora, la importancia de utilizar materiales de limpieza diferenciados. Se puede manejar lo que es un código de colores. Puede usarse los guantes amarillos para limpieza de los baños, el negro puede ser para los residuos, el rojo en zonas críticas, en zonas sucias. Y así se puede manejar mejor la limpieza, porque también unos guantes que están usados en el comedor no tienen la misma exigencia de limpieza posterior al trabajo que unos guantes que están en una zona de riesgo o de mayor contaminación, que puede ser en la parte de los residuos sólidos o en zonas que requieren las condiciones de inocuidad máximas, que son en zonas de UCI. Igual los trapeadores de diferentes colores, como ven acá. Puede ser este trapeador usado en las áreas comunes. Esta puede ser una zona semicrítica y las zonas críticas, los blancos, porque el blanco ayuda a ver si es que está adecuadamente limpio o no. A veces lo de colores engañan un poco la vista. Es recomendable usar los trapeadores blancos en zonas críticas para poder ver si ha sido adecuadamente limpiado.
Luego también los palos se pueden poner diferentes, cintas también marcarlos si es que no tienen los colores, para reducir los riesgos biológicos que pueden haber. Esta práctica es bastante importante tanto en lo que es el sector salud o en cualquier área. Es muy común usarlo también en las industrias, porque así llevas un orden adecuado de qué vas a usar en ese lugar. Se forman prácticamente unos kits de limpieza que facilitan las labores de trabajo, reducen el riesgo de que pueda haber accidentes por estar buscando los materiales que se requiere. Tiene muchas ventajas tener un diferenciado lo que son los materiales que se usan. El personal designado, por ejemplo, cuando se da un cronograma, fulanito de tal, acá Sergio, tiene que limpiar los lunes, miércoles y viernes las áreas de uso. Y ya sabe que él, que ha sido capacitado, tiene que usar el guante rojo para uso. Y lo va a usar, va a saber dónde está. El orden es muy importante para mantener una limpieza adecuada de las superficies de contacto que puedan haber, para así mantenerse un orden y limpieza adecuado, mantener la desinfección de los lugares y así mantener lo más inocuo posible el lugar. Y así reducir el riesgo de algún tipo de afección que puedan padecer las personas. Hola. Ahora, en la desinfección de superficies, este es un proceso físico o químico por medio del cual se eliminan los microorganismos de forma vegetativa, que son las esporas. Vegetativa es un término muy usado en lo que refiere al estado inerte que tienen las bacterias, los virus y los hongos. Los hongos tienen lo que son esporas y, bueno, son las gemaciones que tienen y las bacterias son las que se tienen esporas. Estos son estados de resistencia ante lo que son los medios de alto riesgo, medios extremos. Por eso se tiene que hacer una limpieza física o química o combinado a los dos inclusive, dependiendo del lugar o riesgo que pueda haber. Se aplica sustancias sobre estas superficies inertes. Puede haber diferentes tipos de bacterias, virus, hongos que puedan haber en los lugares, en el piso, en las paredes. Ahora, ¿cuál es el desinfectante de uso de salud pública? Estos son productos usados en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, aplicados en superficies inertes al interior, pisos, paredes, ventanas, los cuales no pueden ser usados en equipos instrumental o materiales médicos quirúrgicos. La aplicación de estos deben ser realizadas por personal capacitado, como ya mencioné, usando equipos e implementos de seguridad adecuados a las especificaciones del fabricante. Cada químico que se usa tiene una etiqueta, tiene su ficha técnica, tiene su hoja de seguridad y una que es no menos importante, que es su resolución directorial, si es que está permitido o no su uso a nivel nacional. Ahora, el objetivo de la desinfección hospitalaria es prevenir las infecciones intrahospitalarias. Ya se habla un poco de limpieza, que tiene que limpiar la superficie con detergentes, y en lo que es la desinfección es para eliminar después de limpiar todo punto de riesgo de contacto de las personas que visitan los establecimientos de salud. También el control en el manejo de desinfectantes para prevenir efectos adversos. Retirar o destruir los agentes patógenos que puedan haber. Establecimiento de una rutina a través de un cronograma y así se logra lo que es la eliminación de los patógenos en todas las superficies. Ahora, los principios básicos de la desinfección de superficies. Uno es evitar la proliferación de patógenos y por consiguiente las enfermedades. Los patógenos siempre se van a encontrar en diferentes superficies, en diferentes lugares, en diferentes formas. Por la desinfección lo que se hace es limitar lo que es su proliferación. Siempre va a haber un riesgo, no existe un método al 100% seguro, pero si se hace de la mejor manera con la prevención adecuada, se va a reducir al mínimo el riesgo de proliferación. Y siempre, para que una persona se enferme requiere una carga bacteriana mínima. Si es algo casi imperceptible, a veces el sistema inmunológico del cuerpo lo puede pasar rápido, curar rápido y prácticamente no hay un riesgo de que se enferme de esa afección. Esto se realiza en objetos y superficies limpias. Como ya mencioné anteriormente, se tiene que limpiar primero antes de desinfectar. Los desinfectantes se eligen por su eficacia, seguridad y facilidad en su uso. Son universales de aplicación múltiple. Estos deben contar con un registro o autorización sanitaria, como ya mencioné, esto que es un decreto emitido por DIGESA que está autorizado para usarse en territorio nacional.
Estos tienen un estudio de toxicidad y de eficiencia en lo que es su acción para eliminar los patógenos en donde se aplique. Esto debe ser aplicado según su concentración que está en etiqueta, su modo de empleo y tiempo de exposición, indicados por el fabricante. El fabricante ya tomó lo que es las pruebas necesarias para diferentes superficies, diferentes tiempos, las concentraciones igual. Esto siempre se debe seguir lo que es la ficha técnica, se debe usar. Todo químico autorizado tiene su ficha técnica, que debe ser usada adecuadamente, leída, revisada, para poder tener un mejor control de los patógenos. Ahora, tiene que haber siempre una supervisión permanente por cada área, ver que se cumple el uso de los desinfectantes adecuados. Ahora, para la verificación del uso de desinfectantes tiene que haber una capacitación. Se forman a veces lo que son los comités técnicos que deben coordinar la divulgación, capacitación y entrenamiento de todo el personal respecto a su uso, manejo de los desinfectantes y empleo de los EPPs. Por lo general se encarga el encargado de salud ambiental de los establecimientos de salud, que su responsabilidad es validar que exista una adecuada capacitación del personal que trabaja ahí a través de un checklist, a través de preguntas o simplemente observando cómo hacen su trabajo. Ahora, el manejo de los productos desinfectantes tiene que verse cómo preparan, si están siguiendo lo que es la ficha técnica, la dosis adecuada, el método de proporción de lo que es el agua y desinfectante, cuánto tiempo tiene que prepararse. Por lo general es rápido, lleva un pocos minutos. El tiempo que debe estar actuando en la superficie. No es que el desinfectante va a quedarse todo el día. Como mencioné, puede ser unos 5 minutos, unos 15, dependiendo las especificaciones del fabricante que designe. Un químico puede ser inclusive de acción inmediata, dependiendo de su concentración. Y posiblemente tiene que limpiar, no se debe dejar ahí porque si es que el químico, en este caso el desinfectante, se deja mucho tiempo en la superficie, si una persona lo toca, se puede irritar la piel. Por eso es importante después de desinfectar una limpieza posterior a ello. Esto se debe aplicar según la recomendación del uso en tipo de área que se tiene que tener. También el tipo de superficie. Hay superficies lisas, superficies rugosas. No es lo mismo limpiar un piso rugoso que un piso liso. El piso liso es más sencillo. El piso rugoso, ¿qué sucede? Tiene diferentes puntos de hundición donde ahí se pueden comer los patógenos. Se requiere un poquito de cepillado. Ya una acción más mecánica, aplicar para el desinfectante. Para poder limpiar adecuadamente. Se requiere un poco más. Inclusive a veces se llega a tener mayor concentración de ello por lo desigual que es esa superficie. Se tiene que usar los EPPs adecuados para cada labor. Usar el EPP de color designado para la labor, si es un lugar de crítico, semicrítico o no crítico, ¿cómo? O se tiene que ver también la forma de inactivación y disposición final de los residuos desinfectantes, las botellas, donde se tienen que poner. Bueno, ya en un poco el tema de lo que es manejo de residuos sólidos, los químicos, los reactivos se ponen en una bolsa amarilla, porque tienen un agente químico. Los residuos hospitalarios de fluidos se ponen en bolsa roja, que es de riego biológico, y en bolsa negra los residuos comunes, que son los empaques, lo que son las cajitas, entre otros, para diferenciarlos bien y tener las precauciones adecuadas. Esta información debe tenerlo la personal de salud, personal de limpieza, para que lo aplique, el personal de salud para que lo supervise. Y siempre cumplir con la establección de hoja de seguridad de producto. Como mencioné anteriormente, que tiene un químico autorizado, tiene que tener su ficha técnica de uso para poder aplicarlo bien, su hoja de seguridad, para qué pasar en caso de algún incidente o accidente y su resolución directorial para ver si está permitido su uso. Ahora, las condiciones de almacenamiento también son importantes. También, cada químico debe ser, tienen diferentes especificaciones, uno tiene que estar en sombra, por lo general todos tienen que estar en sombra, no tienen que tener una temperatura mayor a 30 grados, tienen que evitarse también tener condiciones de humedad, también dependiendo, también la iluminación. Siempre es importante localizar los productos en anaqueles, separarlos, como puse en la imagen anterior de ejemplo. Tienen que estar colocados, ordenados a la vista y la facilidad del personal de limpieza para su uso adecuado. A veces también pasa de que si póngase en el lugar del personal de limpieza, si está todo desordenado, como a veces va a tener que tomar lo que está más fácil. Y es mejor si está todo ordenado y se tiene esa práctica, va a
agarrar lo adecuado para el área que tiene que trabajar y dónde se tiene que emplear. Tiene que estar todo señalizado, identificado bien el producto, bien, totalmente rotulado, con las letras claras, legibles tienen que estar. Estos lugares tienen que estar ventilados, porque siempre, a pesar de que esté cerrado, siempre hay un mínimo de vapores que van a liberar los químicos. Y si el lugar es cerrado, el personal de limpieza entra y va a ver lo que son vapores de riesgo que pueden intoxicar al personal. Pero siempre que tiene que estar ventilado constantemente ese lugar. A veces se colocan son extractores de aire, inyectores de aire para que haya un fluido de entra y sale del aire, para así evitar el abombado de los químicos. También lo que es la rotación de los productos del inventario, a pesar de lo que son los primero que entra, primero que sale. La fecha de vencimiento. Como todo producto que se tiene en la industria, tiene una fecha de fabricación y una fecha de vencimiento, que se tiene que respetar, porque los productos tienen un tiempo de activación de sus principios activos, los químicos en este caso, que duran hasta el máximo que tiene la fecha de vencimiento. Póngase que vence en marzo o en abril ahora de este año, y lo sigo usando junio, julio, agosto, y el principio activo ya no va a ser eficaz. Y si no es eficaz, ¿qué pasa? No va a cumplir su función de desinfectar. Y si no cumple su función de desinfectar, ¿qué va a ocurrir? No vamos a tener un punto de riesgo donde se haya usado este químico. La persona se puede enfermar, puede haber problemas en el establecimiento de salud, se generan muchas cosas como un efecto dominó. Por eso cada detalle, cada punto del proceso de limpieza, el proceso de las condiciones de almacenaje, las capacitaciones tienen que ser seguidos con lupa, porque si es que se cuida algo, puede caerse todo el buen trabajo que se podría tener. También tiene que estar los recipientes herméticos, sin golpes, sin dañados. Si el envase de casualidad se le cae y se rompe, tiene que desecharse. No van a que, por no ganarse problemas el personal de salud, digo, el personal de limpieza, van a guardarlo así caleta, van a poner una cinta, pero ya los químicos tienen su envase ya de fábrica, que es grueso, es un plástico grueso que se usa. Y si le ponen solamente una cinta, lo que va a hacer es que puede haber derrame y generarse mayores problemas. Cualquier envase que esté roto tiene que descartarse, siempre tiene que estar enteros, bien cerrados, en las mejores condiciones y limpios, todo bien sellado. Siempre se tiene que verificar que los lugares de almacenamiento se conserven en condiciones recomendadas por el fabricante, como ya mencioné. Los químicos, como digo, por general siempre tienen que tener una temperatura baja, ventilados y en sombra. Ahora, se tiene que siempre verificar el registro de autorización sanitaria de los desinfectantes que se vayan a usar. ¿Y cómo hacemos eso? El Ministerio de Salud cuenta con una red. Acá está la página donde uno puede verificar si el químico que se usa desinfectante en este caso, también puede ser plaguicida, así que se hace desinfectación, está o no autorizado, si su resolución está vigente. Todo producto usado en la limpieza debe contar con ese registro vigente, porque si hay una auditoría, viene Digesa y ve que el químico que usas no está autorizado, se pueden ganar multas. Y eso acarrea problemas, despidos, entre otras cosas. Por eso uno siempre tiene que verificar que los químicos que se usan si están o no autorizados. Porque a veces productos que ya se detecta quizás que ese producto tiene problemas, hay un lote que tiene agentes peligrosos, como una vez el caso de una marca X que tenía esporas de bacterias, que no voy a mencionar la marca, que producía riesgo y todo el lote se tuvo que descartar. Siempre se tiene que tener eso claro. Siempre hay una razón por qué un químico ya no está autorizado. Hay todo un estudio previo a ello. Por eso se tiene que revisar constantemente la página si es que está autorizado o no lo que se usa. Ver el rotulado de los recipientes, si es que cuenta con su utilización. Ver ahí, se verifica, ahí tienen, cada químico tiene un número, que es, por ejemplo, puede ser un 024 guión y el año donde se autorizó. Acá está la página que la pueden ver acá. www.digesta.minsa.gov.p, expedientes, consulta de registros y desinfectantes y plaguicidas. Pones el número, por ejemplo, que está ahí en la resolución y se encontró cuatro resultados. Y acá puedes validar, ven acá los detalles, su resolución, casi está colocado un número X, el año que se autorizó por Digesa en la área de salud ambiental, el año del expediente, qué empresa lo usa, su RUC, su establecimiento, dirección y departamento también. Bien detallado es este registro. Hay veces detalles,
qué empresa lo usa, todo dependiente por lote que se usa. Su vigencia, por lo general, la vigencia de los productos químicos usados son de 3 años. Si está otorgado o no, autorizado, ya que se puede ver estos detalles. Bastante amigables esto de acá. Simplemente siguiendo lo que es la página, vas a poder tener los resultados. Pues lo que mencioné anteriormente, tiene que verificar que la información publicada en el rotulado del envase sea la correcta. Acá pueden ver, mira, por ejemplo, fecha de producción, fecha de vencimiento, que esté claro. Siempre tienen que tratar de mantener las condiciones adecuadas de la etiqueta de producto para poder hacer un seguimiento adecuado. Acá dice, por ejemplo, lo que les comentaba. La temperatura de almacenaje de 20 a 25 grados, en este caso. Tiene que mantenerse esas condiciones en ese almacén. Si no, el químico puede tener una reacción adversa, puede degradarse. Inclusive hay químicos que tienen riesgo de explosividad. Acá abajo, mira, acá está justamente lo que le mencionaba, el registro sanitario. Acá está el número, el año aprobado de limpieza. Con este primer número que está acá adelante antes de 2019, es con lo que se valida en esta página de acá. Se coloca el número, van a verlo así bien notorias. El número, el año, limpieza, salud ambiental. Aquí también lo pueden ver, la autorización. Este número lo colocan en la web y validan si está o no autorizado. Acá pueden ver la etiqueta, la composición del principio activo, el agua de los excipientes, las propiedades que tiene, su pH, todos los datos del químico. Tienen que estar siempre claros para su uso adecuado. Recomendaciones. Usada en fábricas industriales, hoteles, clínicas, hospitales, oficinas. Acá está lo que es el rombo de riesgo. En la salud es moderado. Acá la parte azul. Inflamabilidad es cero. Acá no hay riesgo de explosión a temperaturas variadas. Y la actividad es ligero o leve nomás. Ahora, es importante conocer lo que son las características de un desinfectante ideal, porque el desinfectante es la columna vertebral de la desinfección, valga la redundancia. Ese es el químico que se ayuda a que se tenga una inocuidad adecuada en la superficie que se usa. Debe ser completamente soluble al agua, no se debe usar algo aceitoso. Es mejor siempre lo que es soluble al agua. Tiene que tener un amplio espectro de actividad antimicrobiana. Tiene que eliminar un amplio espectro de bacterias, de virus. Tiene que tener un efecto prolongado en todo tipo de superficie. Se echa una concentración, después se limpia y tiene que mantenerse después de la limpieza posterior de la desinfección. Tiene que tener una eficacia en baja concentración de solución y poco tiempo de exposición. No debe reaccionar con material orgánico ni activarse por presencia de este. Tiene que tener escasa toxicidad, acción rápida, capacidad de penetración, porque siempre va a haber superficies, como ya mencioné, hay superficies lisas, rugosas o muy rugosas. Tiene que tener capacidad también de atravesar diferentes superficies que se pueda usar. Tiene que tener una acción residual posterior, un pH lo más neutro posible, ausencia de un olor posterior a su uso. Hay personas que, como hay en los hospitales, hay gente que son un poco delicadas, puede haber diferentes casos que puedan reaccionar con los olores. Por eso tiene que ser lo más inodoro posible. Es fácil de aplicar también, siempre para el personal de limpieza, que no se complique, no vaya a ser que tenga un proceso muy complicado, que va a dificultar el trabajo. Tiene que haber una buena relación de costo-beneficio, que siempre va a ser lo importante lo que es los costos, y que sea biodegradable, que sea amigable con el ambiente. Ahora, lo que mencioné antes, ficha técnica y hoja de seguridad. La ficha técnica siempre menciona lo que es el riesgo que tiene a su uso. Acá dice desinfectante de alto nivel, esterilizante líquido biodegradable para instrumentos médicos, quirúrgicos, odontológicos, veterinarios. Es bactericida, esporicida, fungicida y viricida. Mata lo que son los virus de VIH, hepatitis, tuberculosis y herpes. Es una desinfección de alto nivel. Si quieres una desinfección de alto nivel, porque, un paréntesis, hay diferentes tipos de desinfección, que puede ser superficial o remojado, dependiendo de lo que se tiene que desinfectar. Ahora, en ese caso, si se tiene que sumergir, tiene que ser durante 20 minutos para conseguir la destrucción de todos los microorganismos posibles. Como ven acá, este desinfectante en específico es 20 minutos. Tú no vas a usar la misma cantidad de tiempo en otro químico. Cada químico, cada desinfectante tiene su ficha técnica. Cuando uno adquiere un químico, lo más importante es que te junte esta ficha técnica y la hoja de seguridad para poder tener un uso adecuado de este químico.
Si solamente se requiere una esterilización, también acá indica. Todo en la ficha técnica te indica tu lugar de acción, indica qué elimina, indica cómo se debe usar, cuánto tiempo se debe usar y otras presentaciones y demás datos. También muestra el principio activo que se tiene. Ya ha sido peracético, el peróxido de hidrógeno, entre otros que pueden haber. Esta ficha te ayuda básicamente en cómo debes usar el desinfectante, en qué tiempo, en qué concentración y en qué lugares. Ahora, en lo que respecta a la hoja de seguridad, ya viene a ver los riesgos que pueden haber en usar este químico que se han detectado. Acá, como siempre, se tiene lo que es el rombo de seguridad, lo que es el lado azul de salud, el lado rojo inflamabilidad, actividad, y la parte blanca es lo que es un riesgo especial, que puede ser oxidante, alcalino, ácido, evitar el uso de agua, entre otros. En este caso no tiene ese tipo de riesgo. En el caso de la salud, es muy peligroso, nivel 3. Esto de acá es cuando es puro, no cuando es diluido. Inflamabilidad tiene el nivel 1, no debe calentarse a 96 grados. Pero actividad, ¿qué posible cambio químico violento puede haber una reacción que puede haber si hay un cambio fuerte en este químico? Esto es lo principal que uno tiene que ver siempre, los riesgos que puede haber en su manipulación. Acá viene pues lo que es la sección 1, identificación del producto, su nombre, cómo se le conoce comercialmente, su fórmula química, su composición, y para qué se usa en este caso desinfectante y esterilizante. También ve lo que son la extensión de los peligros, si es un peligro alto, medio, bajo, qué tipo de toxicidad tiene oral, si se inhala, si es corrosivo, sensibilidad respiratoria cutánea. Esta hoja también tiene lo que es qué hacer en caso de derrames, cómo afecta si derrama en agua, si se derrama en tierra, qué acciones tomar. Básicamente la hoja de seguridad te ayuda qué hacer en caso de haya un derrame, un peligro, qué riesgos te puede producir el químico. Esto ayuda y la otra hoja es cómo usar el químico. Ahora, un buen desinfectante de superficie puede ser, por ejemplo, un amonio cuaternario, ya que son muy efectivos, tienen baja toxicidad. El amonio cuaternario fue muy usado para la desinfección ante el COVID, por su alta eficacia, justamente. Como dimensión tiene baja toxicidad y amplio nivel de desinfección contra virus, bacterias y hongos. No deja manchas y no son corrosivos. Bacterias gram positivas, gram negativas, levaduras, fungicidas, moicidas. En cualquier tipo de microorganismo patógeno actúa. Bueno, en la mayoría. Efectivo contra la hepatitis, B y C, VIH, H1N1 influencia, también el COVID. Esto se refiere a que no altera lo que es su rugosidad, no altera químicamente tampoco. Simplemente ataca básicamente a lo que tiene que hacer, que es desinfectar la superficie. Es biodegradable y es líquido en salud pública. También se tiene lo que es hipoclorito de sodio, ya es un desinfectante más fuerte de superficies. Es un bactericida de elevada potencia. Esto más usado es en zonas de riesgo crítico. Son muy corrosivos. En los baños también se usa bastante, porque hay bastante presencia de fluidos corporales. Su uso debe ser cada vez más limitado. Es verdad que es bastante usado en los baños ahora, ya se está limitado bastante el uso en otros lugares, por lo que los vapores que producen. Esto no debe almacenarse en sitios húmedos, ni en envases sin protección a la luz. Deben ser prepararse como mínimo a diario. El contacto con los ojos es altamente peligroso. Lo que sucede es que el hipoclorito de sodio es un vapor que está concentrado. Cuando tú abres, la acción del vapor es lo que desinfecta más que el líquido. El líquido solamente es lo que mantiene inerte mientras está en el envase. Por eso esto produce bastante vapor, que es básicamente el hipoclorito de sodio puro. Las aplicaciones que uno debe tener el uso de este tipo de químicos, por ejemplo, es no mezclar con otros productos químicos. Esto no se debe mezclar con detergentes o con otros químicos más, en caso de desinfectantes. En lo que es otro tipo de químicos como productos para control de insectos, desinfectación, a veces uno dice que se combina. No debe confundir para qué se va a usar el químico. Esto básicamente es para desinfectar. En ese caso, los desinfectantes no se deberían de combinar. Ya cada uno tiene su función, su rango de acción, su espectro de efectividad, tiene qué superficie debe usar, qué agentes
patógenos afecta y qué concentración se debe usar. Ya está ya eso estudiado y se debe respetar lo que son las especificaciones del fabricante. No se debe de comer ni beber durante el procedimiento, porque uno, por ejemplo, uno usa acá con sus guantes, se desinfecta con cloro y no se está metiendo algo a la boca con la mano que ha hecho eso. Siempre queda un remanente que se tiene que lavar varios segundos para que se quite cuando se usa este tipo de químicos. Se debe ventilar también las áreas donde se aplica este desinfectante. Esta es inactiva con materia orgánica. Por eso, como mencioné y como vuelvo a repetir, primero se debe de limpiar el lugar para después desinfectar. Estas dos cosas de limpieza y desinfección van bastante de la mano, una antes que la otra, para una inocuidad adecuada de las superficies que se usan o que se tienen en el lugar. Debe señalizarse las áreas donde se aplica este desinfectante, se tiene que ventilar también, se debe preparar diario, como ya mencioné, según concentración, evitar los contactos, usar envases oscuros. La solución preparada debe mantenerse tapada, porque si lo diluyes, ya el químico excipiente que hacía que se mantenga en el líquido se va reduciendo y los vapores van saliendo más rápido. Ya sea un trasvasado, todo debe estar rotulado para no confundir. En general, cualquier trasvasado que hacen para usar envases pequeños, porque en general siempre se compran envases grandes de 4 litros, de 10 litros, por temas de costos. Eso no se puede evitar. Y lo que se hace, ¿qué es? En un trasvasado. Ese trasvasado tiene que ser con un plástico grueso, adecuado para el químico, de ese mismo material que el envase. Debe estar rotulado para no confundirlo. Si no se rotula, puedes usar quizás un desinfectante de amonio en vez de usar un hipoclorito donde se debe usar, no se tiene la acción desinfectante adecuada. Por eso en general siempre es importante la hora de limpieza para el uso de este tipo de químicos. Ahora, para la preparación de soluciones desinfectantes se debe tener un cuidado en su manejo y prevención de fuentes comunes contaminantes. Acá hay un pequeño cuadro de la presentación comercial de energía, por ejemplo, del 5%. Es una conversión, aparte por millón, que es lo que uno más conoce. Básicamente, lo más importante de esto, que debe prepararse, por lo general siempre se usa lo que es una solución de 1 litro, se debe usar 20 mililitros de lejía. Este es lo más importante que uno debe conocer. Si es al 5%, para 1 litro de solución adecuada, recomendada para el tu salud, se debe usar 20 mililitros de lejía. La preparación sería, como ven acá, 20 mililitros de lejía más 980 mililitros de agua y ya tienes 1 litro de solución. Estas fuentes de recreto que estamos ahorita hablando. Acá se quiere una desinfección diaria de superficies al 1%. Para tratar las diluciones pueden ver lejía, la cantidad que se usa y el agua que se tiene que emplear, como ya mencioné acá. De 0,5% de superficies contaminadas, que se requiere más concentración, se usa diferente. Es básicamente 5 veces más. Se usa 100 mililitros, 900 mililitros de agua para tener 1 litro de solución. Concentración se usa más en zonas más críticas, de mayor riesgo. Estas se usan en superficies comunes, en áreas comunes, hasta en algunas zonas semicríticas. Pero la concentración de ojo se usa más, es más común usada en las superficies críticas, donde hay un riesgo de fluidos y presencia de agentes patógenos. Acá hay otros ejemplos de soluciones que se pueden preparar para que tengan unas ideas cómo se puede hacer, dependiendo de la concentración que se quiera tener. Concentración que pueda estar el hipoclorito, por ejemplo, al 4%, al 6, al 7, hay unos que están al 7,5. Acá hay un ejemplo de solución. Siguiendo esta fórmula de acá. Cantidad a preparar, concentración deseada entre la concentración comercial, contra la cantidad elegida a usar. Si quieres preparar acá lo que es el litro, 1 litro de eso, lo que es de agua, vamos a utilizar. Acá pones también la concentración que quieres tener y poner la concentración que tiene comercial. Ahora, equipos utilizados para desinfección de superficies. A veces, aparte de los trapos, de lo que son las mopas para desinfectar que se usan también, a uno también se requiere usar a veces las mochilas de aspersión, dependiendo del riesgo que se pueda tener o la concentración de patógenos que puedan haber.
Entonces, de forma manual con mochilas de aspersión. También puede ser mecánico con nebulizador en frío. Cuando uno tiene empresas de saneamiento, usa por lo general lo que es el nebulizador en frío o la mochila de aspersión. El nebulizador en frío, ¿qué hace? Hace que se forme una especie de neblina. Cuando se concentra el agua, se prepara la solución en el tanque que tiene acá. En este caso, ese tanque está acá, esta parte blanca es el tanque. Esta es la acción mecánica. Esto es una ULB. Se prende, crea micropartículas que hacen que se adhieran a las superficies, si está en el ambiente también ayuda a eliminar los patógenos que pueden estar suspendidos en el aire. Tiene una acción más general del ambiente. La manual de mochila de presión es más para superficies. Es usado más en las paredes, se puede usar más en los pisos, para que se concentre más. Las gotas acá son más gruesas y son más concentradas. Acá es un poquito más repartido en la zona. Ahora seguimos por acá. Como mencioné anteriormente, no debemos mezclar los productos químicos. Un ejemplo, hay una persona que le gusta combinar el detergente y hipoclorito de sodio. Acá tienen su lejía, lo ponen con detergente. ¿Y qué creen que van a tener? Piensan que van a tener una mejor acción para poder desinfectar lo mejor posible. Pero no. Lo que se obtiene son vapores tóxicos. Lo que pasa es que esto es una solución que no se debe usar. No es como los plaguicidas de insectos. No se debe combinar. Porque este tiene una acción más para bactericida, el detergente es más para limpieza. Se tienen que usar separados. A veces algunas personas por ahorrar tiempo dicen, ah, si, ¿para qué voy a estar usando detergente para limpiar? Después le dije, mejor los combino los dos. Petroquímicos reaccionan, generan vapores, se vuelven ineficientes inclusive, no es que vayan a ser más eficientes, no. El vapor que se libera son vapores del hipoclorito en este caso también, que se generan diferentes reacciones químicas y obtienes una sustancia que no sirve para poder desinfectar. Por eso tienen que evitar hacer esto. Si es que le toca supervisar, si les toca capacitar a algún personal de limpieza, tiene que tener esto bien claro. Esta es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener claro, no combinar. A veces porque hace las cosas rápidas, lo combinan y suceden accidentes. La persona que manipula esta sustancia que ha generado combinando cosas que no se deben combinar, puede inhalar, puede intoxicarse, irritar sus vías respiratorias, desmayarse. Es bastante delicado este tema. Por eso nunca, nunca combinen los químicos de desinfección. Ahora, el monitoreo siempre de los agentes de limpieza debe ser constante y permanente. El personal que realiza limpieza debe ser monitoreado, puede ser una inopinadamente, quizás pueden hacer un cronograma. Es mejor inopinadamente porque uno ve la realidad del personal. Mientras menos espera uno que lo inspeccione, va a ser más real lo que va a encontrar. Es como cuando uno se visita una planta, si tú le anuncias a la planta que vas a ir a fiscalizar, van a hacer lo mejor posible. Es como cuando tú tienes a alguien que o un invitado que va a venir un pariente en un mes, esta fecha. Vas a estar lo mejor posible, vas a limpiar tu casa, si es que no la limpias, por ejemplo, vas a limpiar más al detalle, todo te va a quedar impecable cuando llegue. Pero si llegas inopinadamente, llega una persona que ni siquiera sabe que va a llegar, y si no tienes la costumbre de limpiar, vas a encontrar lo que usualmente se hace, no algo especial que se hace cuando se tiene una visita. Entonces es mejor siempre lo inopinado, en cualquier momento, quizás eh, al inicio de la actividad vas un ratito, se supervisa y ya después de 15 minutos, después quizás de una hora, al terminar, así, arbitrariamente, para ver qué está haciendo en realidad la persona que limpia. Se tiene que ver también, mire, acá hay estas cuatro imágenes. Acá de la izquierda y de la derecha. ¿Cuál es el depósito adecuado? ¿Cómo se debe almacenar? Se ve acá claramente la diferencia. Acá está rotulado, indicado, lejía 0.1%, 0.3%, 7% para áreas no críticas. ¿Se dan cuenta? La concentración va variando dependiendo de qué área se vaya a usar. Separado por color, diferenciado y rotulado. Acá solamente son baldes, siempre baldes, mire, de residuos, mire. Balde rojo, el verde, un azul, ni siquiera están bien tapados con cartones. El cartón permite la salida de aire, no es como un hermetizado.
Acá veo un envase, bueno, ya sea una etiqueta mejor. Al menos intentaron colocar lo que él elegía escrito. Pero acá miren, ¿qué abren esta botella? Es una botella de Espore o de Powerade. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y acá no siquiera tiene su dosificador, que es para una mejor acción. Desperjado. Acá a veces puede hacer eso, algunos hacen un huequito acá en la botella para ahorrar costo, no sé, de diferentes razones. Esto es lo correcto, siempre. Como mencioné anteriormente. Rotulado, indicado, separado, ordenado. Diferenciado por colores. Para cada área, que dice áreas no críticas, semicríticas y críticas. Como dije, mientras más crítica la zona, mayor concentración se usa. Es directamente proporcional. Eso no se va a hacer, mire también cómo está el lugar. Está sucio, no tiene las condiciones que debe tener. Este es un almacén adecuado. Ya prácticamente está la intemperie. Igual. Bueno, está. Tiene que tener cuidado a realizarse trasvasado de los envases de insumos químicos. Como mencioné, algunas personas usan lo que es el trasvase. Compran envases para trasvasar. Para trasvasar, compran sustancias por litraje, para ahorrar costos, compran galones de 20 litros. Y un trabajador de limpieza no va a estar cargando su galón de 20 litros. ¿Qué hacen? El trasvasado. Se tiene que verificar que esté bien rotulado, identificado si es un producto tóxico o no, separarlos, mira cómo está acá, desinfectante, jabón líquido, sanitizante, lo que se va a usar. Siempre se tiene que tener mucho cuidado en ello. Se tiene que tener separado. Como mencioné en la imagen, como mostré en la imagen anterior, estaba el gabinete, bien ordenadito, con los colores, todo. El orden es bastante importante, la clasificación, el etiquetado, el rotulado, para poder usar el químico adecuado y no haya, bueno, vaya a usar un químico muy concentrado en una zona que no se requiere, que no es malo, igual si es mayor precaución, pero si pones un químico que no está concentrado en un lugar donde se requiere, donde hay una alta cantidad de patógenos, vas a cometer un grave error, porque vas a hacer que esa zona se convierta en una zona foco infeccioso y puede haber, generarse una infección asociada a la atención de salud, que es lo que no se quiere. Igual esto también se puede aplicar en diferentes aspectos. En el caso acá siempre del área de salud, se tiene el cuidado máximo porque hay una carga enorme de virus y bacterias. Es muy fino lo que se hace. Esto si se aplique en una planta, en una industria, va a tener una inocuidad máxima, que no es necesaria también, pero al menos se tiene que tener en cuenta lo que es el orden de limpieza y rotulado y ver las concentraciones. Siempre hay que recordar que la limpieza de las superficies, paredes, pisos, puertas, ventanas, techo, barandas, manijas de las puertas inclusive, tiene que ser realizado por personal operario de limpieza capacitada. No va a estar haciéndolo en enfermero. Sí. Puede hacerlo, no digo que no pueda hacerlo, pero tiene que estar capacitado para ello. Tiene que tener como las técnicas adecuadas, la forma adecuada, las concentraciones adecuadas, qué químico usar, que primero se tiene que limpiar, después se tiene que desinfectar, se tiene que primero usar el detergente, limpiar el detergente y después pasar el agente desinfectante. En sí el detergente lo que hace es remover la suciedad misma que se pueda pegar. Es un agente que ayuda a limpiar, pero no a desinfectar para los patógenos en este caso. Siempre la unidad de los pacientes, esa es la unidad donde esperan los pacientes, equipos que puedan haber, está a cargo del personal técnico de enfermería. Los enfermeros tienen ya una capacitación de limpieza para los equipos mismos. En este caso, pues son las camas, en este caso el equipo de acá, que usa acá la señorita. Porque es lo ideal. También no puede ser persona de limpieza, pero la persona que ha usado este equipo sabe en qué lugar se ha caído un frío, sabe qué persona ha entrado, sabe también qué infección puede tener esa persona. Ahora, antes mencioné justo cuando estábamos en la ficha técnica que había la parte que era sumergible o superficial. Justamente hemos llegado a este tema, los elementos sumergibles, que son los elementos que se tienen que sumergir, valga la redundancia, en el agente desinfectante para lograr una adecuada eliminación de los patógenos, que son las chatas, los orinales, medidores de diuresis, jarras y palanganas de baños.
Acá están las chatas, diferentes envases que pueden haber acá, que tienen que ser remojados. Porque imagínense, si uno quiere hacer superficial, ¿cómo desinfecta la parte interna de acá? No se puede, porque tiene una superficie irregular. Por lo general son usados los utensilios que tienen superficies irregulares en sumergible para que la acción del agente desinfectante pueda atacar a toda la superficie de lo que se quiere mantener limpio y no. A ver, o los no sumergibles también están. Las barandas de las camas, los colchones de aire, las incubadoras, las cunas, colchones llamadas forradas en plástico, la boca de aire acondicionado. Esto no se va a remojar. Esto es una superficie más uniforme. Con un trapo o desinfectante se puede pasar aquí y ya se desinfecta posterior a la limpieza. Bueno, acá también esto, como vimos en la imagen anterior, acá las incubadoras se limpia mejor superficialmente, no se va a remojar un incubador. Además, también esto se usa en equipos eléctricos, lo que es los elementos no sumergibles, la limpieza superficial, también las ambulancias. Igualmente, esta es una pequeña aspersora. Como acá es más grande, la superficie de contacto se usa esto para tener mayor concentración de químico y, bueno, acá ves como ve el personal está acá con su mascarilla, su traje, sus guantes, así debe de desinfectarse cuando se usa este tipo de equipos. Las camas, las barandas, todo. Ahora, los factores que afectan la efectividad del proceso de desinfección. Como hablamos inicialmente, para desinfectar, ¿qué se tiene que hacer? Limpiar primero. Ahora, aparte de ello, ¿qué otros factores pueden afectar? La resistencia de los microorganismos al desinfectante. Como mencioné, un desinfectante no va a ser efectivo para todo. Depende de qué desinfectante se use según la etiqueta del fabricante. Hay algunos desinfectantes que no son buenos para virus, otros no son buenos para bacterias, entre otros tipos de desinfectantes que pueden haber. Ahora, se tiene que evaluar eso. También hay resistencia de que se genera. ¿Y por qué se genera resistencia? Porque no se ha usado la dosis adecuada que debería usarse. Si tú no usas la dosis adecuada, no quiere decir que no mates bacterias, van a sobrevivir, pero las que sobreviven van a generar lo que es resistencia. Ese es un efecto que tienen la mayoría de los virus, de la mayoría de las bacterias, cuando tienen una acción ante un agente químico. Eso también se aplica en los insectos y en otras cosas. Para evitar eso tiene que respetarse las concentraciones. Se requieren, a veces uno por ahorrar costos, ¿qué pasa? Pone lo mínimo requerido y lo que hace es genera este efecto de resistencia. No se elimina todo, quedan residuos, quedan agentes patógenos a la superficie y se generan lo que son las infecciones posteriores. Ahora también se tiene que tener en cuenta cómo está el lugar, o sea, si es que hay una zona crítica, también ver qué tanta exposición ha habido los virus de las bacterias. Si no se aplica la concentración adecuada en estos lugares, va a haber lo mismo que nada, va a ser como si hubieras pasado agua, porque no va a matar la cantidad de virus a los que está expuesto a la superficie. La superficie de contacto también es un factor que afecta, si es que es una superficie lisa, rugosa, irregular, regular, si se tiene que remojar, se tiene que sumergir o simplemente se limpia superficialmente. El tiempo de exposición. Por eso siempre recuerden que cuando se tiene que usar un químico tiene que leerse sí o sí la ficha técnica o mínimamente la etiqueta. La etiqueta también ofrece indicaciones del uso del producto de manera general, pero la ficha técnica es mucho más detallada para poder ver en qué diferentes lugares se usa, las concentraciones adecuadas, entre otros datos. También ver los factores físicos y químicos que puede haber. Quizás en un lugar, en una sala se usaba algún tipo de químico que neutraliza el desinfectante. Se tiene que saber bien. Quizás se tiene que usar mayor detergente, la que hace limpieza previa a la desinfección. Se debe que usar más, se debe que limpiar más veces para eliminar esos químicos. O los factores físicos de suciedad, puede haberse acumulado mucha tierra, mucha mugre. Quizás un paciente vino con las zapatillas muy sucias. Justo va a esta sala de aquí o el escritorio deja bastante tierra, tienen que ver ese factor que afecta también en lo que es la desinfección. Ahora, limpieza de áreas contaminadas con sangre y otros fluidos corporales. Es muy importante resaltar esto porque es la fuente de mayor carga microbiana de patógenos que puede haber en un centro de salud. Esta limpieza tiene que ser inmediata y está planificada para su mejor efectividad.
Ya hablando específicamente de zonas contaminadas con fluidos corporales de las personas, eso tiene que ser limpiado apenas se caiga. Lo ideal sería. Dependiendo, y eso mucho depende de la organización que tenga el establecimiento de salud o el lugar donde se apliquen las prácticas de limpieza. Se tiene que siempre observar que no haya punzocortantes en el piso antes de limpiar. Tiene que verificar que no haya una aguja, un bisturí. Tiene que ordenar eso primerito, antes que nada. Porque quizás el bisturí ha tenido contacto con la sangre del paciente y sea un punto de infecciosos. Si uno no verifica que haya, si no verifica que hay una aguja, se puede contaminar el cuerpo e infectarse de alguna enfermedad. Para este tipo de punzocortantes se usan los recipientes rígidos, que son tipo galonera, que son los más usados, adecuadamente rotulados con riesgo biológico y tapados. Nunca usar bolsas. La bolsa, ¿qué va a hacer? Que no va a impedir que a un elemento punzocortante, una aguja no te afecte. Tú agarras la bolsa, quizás por el apuro, no la agarras de la parte donde haces el nudo, sino la agarras por la parte baja, cargarlo, y ahí te pincha una aguja y te enfermas. Eso es lo primero, tienes que ver que no haya punzocortante, lo primerito que siempre uno debe hacer. Después, delimitar el área para evitar el contacto con los pacientes y trabajadores. La área que vas a limpiar tienes que señalizar y separarla colocando conos, colocando lo que es también los letreros cualquier letrero que uno pueda tener. Y después, bueno, también tiene que conocer lo que son EPPs adecuados, los guantes descartables, lentes de seguridad, mandil descartable. Estos van a variar acorde al lugar que uno va a trabajar. En este caso sí tienen que ser todos EPPs, los guantes, lentes también, porque hay fluidos corporales. Puede a veces salpicar a la cara. Inclusive usar caretas faciales, usar lo que son los mamelucos completos, que son descartables. Usas el mameluco, como bien mostré anteriormente, la persona que estaba desinfectando la ambulancia estaba con su mameluco blanco, que son descartables después de un uso, es de un solo uso, no lo van a estar usando varias veces y no permitir que lo use más de una vez, porque ya se contamina y puede generarse contaminación cruzada de una zona crítica a una zona no crítica. Debe recoger los líquidos con los fluidos como papel absorbente o trapo en círculos afuera hacia adentro y colocarlo en bolsa roja. La bolsa roja, como mencioné previamente, es para residuos biológicos, no cortantes, como puede ser acá la sangre, este esputo que puede ser también. Siempre realizar limpieza, como mencioné, con paño húmedo, descartable. Específicamente, estoy mencionando este de sangre y fluidos, porque es muy diferente a la limpieza. ¿Te acuerdas que mencioné que usan trapos diferenciados, trapos rotulados, colocados, con diferentes colores? Aquí no. Cuando es con sangre específicamente y fluidos corporales, se tiene que descartar. Porque si no vas a limpiar tú con el trapo que ha limpiado sangre o un esputo, una superficie diferente. Esa ya está contaminada. Lo ideal para mantener el mejor estado sanitario del lugar es descartarlo. Simplemente descartarlo. Estos paños industriales se usan, se limpian acá y se botan en la bolsa roja. Realizar la desinfección de las superficies afectadas con una solución desinfectante de uso de salud pública establecida por el establecimiento de salud, previamente evaluada en la página de la DIGESA si es que está autorizada para usar. Ver la etiqueta si todavía no está vencida, si se encuentra en las condiciones adecuadas, si está en el lugar adecuado también, en el almacén de fabricante, en sombras también. Descartar los guantes utilizados, cerrar la bolsa y descartar toda inmediatamente. Y siempre, siempre lavar las manos. Cualquier tipo de actividad de limpieza que hagas o desinfección, siempre lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel para asegurarse que las manos quedan limpias después del trabajo. Ahora, al terminar la actividad de limpieza y desinfección de los lugares, que puede ser en este caso acá en este ejemplo de la zona de residuos, como los baldes, trapos, todos los contenedores, tienen que voltearse boca abajo para que escurra. No vas a dejarlo así parado. Primero limpias la parte superficial. Limpias bien, lo refriegas todo, lo vacías acá en este sumidero de desagüe, lo vuelves a enjuagar y lo dejas volteado para que escurra bien. Ahora, observaciones más frecuentes en el desarrollo de la limpieza del ambiente de servicios de salud. ¿Qué cosas a veces uno encuentra en la realidad actual? Hay algunos que no cuentan con personal responsable de limpieza. A veces los mismos trabajadores lo hacen. Esto ocurre en puestos de salud que son más pequeños, con bajo presupuesto. Siempre el factor económico
influye mucho en estas dos cosas, que no contrata, no terceriza, no tiene una persona capacitada por ahorrar costos. ¿Y qué puede ocasionar? Lo que mencioné anteriormente, la proliferación de patógenos, de diferentes tipos de virus o bacterias. También puede pasar que el personal de limpieza no conoce el procedimiento de lavado de manos. Esto es lo más importante, el lavado de manos, porque es lo que uno trabaja, lo que uno usa, con lo que uno come. Las manos son los que más contacto tiene con todo. Uno no trapea con el codo, no trapea con las piernas, trapea con las manos. Siempre se usa las manos. Por eso, lo más esencial que uno debe tener, un procedimiento adecuado de lavado de manos. Lo mínimamente que debe tener persona de limpieza. Muy aparte de lo demás, que tampoco es menos importante, pero lo de lavado de manos es lo más vital. A veces también estableciendo esto puede carecer de cronograma de actividades. Como mencioné, es importante tener un cronograma adecuado para limpieza diaria o cada hora o cada media hora, cada 3 horas, 4 horas, cada cambio de turno, cada vez que un paciente sale o entra. La planificación es muy importante en la limpieza y la desinfección para no omitir lugares que sean necesarios desinfectar o limpiar. A veces hay también limitada supervisión de actividad de limpieza. A veces el personal debería estar encargado de supervisar las actividades de limpieza no lo hace, porque hace otras actividades. Quizá no hay un personal exclusivo para ello. También puede haber una limitada capacidad de capacitación de personal de limpieza. No les ha instruido, no se le ha explicado cómo es el procedimiento. El personal de limpieza puede estar muy capacitado también, pero es una manera general. Es importante que se capacite personal, el personal mismo del área de salud ambiental, por ejemplo, que es el encargado de supervisar la limpieza en un establecimiento de salud. Tiene que decirles, mira, acá hay este tipo de áreas. Quizás nos puede pasar de que la capacitación que le han dado no haya mencionado lugares críticos y no sabe quizás una noción. Se le instruye, se le capacita, se le orienta como qué áreas hay y se le refuerza el conocimiento que pueda tener. Nunca está de más volver a capacitar a las personas. Quizás haya un limitado control del manejo de los productos de limpieza. No se tiene rotulado, no se tiene ordenado, no se tiene bien colocado, todo así amontonado. Y siempre, a veces las personas buscan siempre facilismo, van a querer agarrar lo primero que ven y ¿qué hacen? No usan el desinfectante adecuado para el lugar donde deberían usarse. Y acá lo último que mencioné justamente, ¿qué hacen? Es muy común ver eso. He visto muchas veces también eso. Mezcla de productos químicos. El desinfectante con el detergente, esto nunca se deben de combinar. Si que tener un trabajo adecuado de limpieza y desinfección. Y otros no son compatibles estos productos. No ayuda a tener una limpieza adecuada, desinfección adecuada. Ahora, como recomendaciones, es importante implementar protocolos de limpieza y desinfección de los ambientes. Como mencioné anteriormente, cuáles son los lugares que se tienen que limpiar diariamente, semanal, mensual, definir los lugares críticos, no críticos, semicríticos, implementar los horarios, implementar lo que son los lugares que se tienen que desinfectar más, las concentraciones de los desinfectantes que se va a usar, las etiquetas de los utensilios de limpieza que se tienen que usar en cada lugar, todo diferenciado. Siempre hacer un cuadrito, si es posible en rojo, de que cuando hay fluidos corporales el trapo se tiene que descartar. Eso a veces pasa desapercibido por la misma desconocimiento de las personas. Todo trapo que ha tenido contacto con más aún si es en la parte de TBC, enfermedades ETS, inclusive también. Bueno, ETS no, porque me está sexual, eso no tiene nada que ver. Pero a veces también la persona puede estar con un resfrío o algo. Cualquier tipo de fluido que pueda tener contacto con el trapo, es mejor descartarlo. Con ese fluido concentrado, me refiero, la sangre, ves ahí la saliva tirada. Pero si ves que aparentemente está limpio, ve una concentración casi imperceptible y se puede trapear normal. Con la alta concentración que se usa ya se inactiva el virus o bacteria que pueda tener. Siempre realizar una retroalimentación con los equipos de trabajo. Es recomendable siempre hacer una pequeña charla de 5 minutos antes del trabajo, al final del trabajo, decir cómo te ha ido, al personal de limpieza, o entre los mismos trabajadores también conversar, mira, esta área he visto que está, por más que he limpiado, todavía no, hasta todavía sigue sucia. Y el otro compañero, como más empecé, pues decir, no, mira, esto tienes que usar más detergente, usar escobillas, usar jaladores, diferentes tipos de técnicas. Ahí esa red de alimentación ayuda mucho
en mejorar las técnicas, el proceso de limpieza y desinfección en los establecimientos de salud, porque eso ayuda a crecer, se van complementando las personas. Siempre también evaluar el tiempo de acción del desinfectante, tenerlo muy claramente eso, definido, ver la etiqueta del producto. Por eso, como vuelvo a repetir, tiene que conocerse la ficha técnica y la hoja de seguridad de cada producto y tenerlas y exigirlas a los proveedores que te las faciliten o que te las venden, que te la den y te la entreguen. Igual también respetar los tiempos de contacto del desinfectante establecidos por el fabricante, como digo. Tiene que capacitarse a la limpieza, enfermería, servicios generales, a todos tienen que estar capacitados siempre en estos ámbitos de limpieza. Siempre se debe cumplir con las normas de bioseguridad. ¿Qué precauciones tener cuando hay objetos punzocortantes, cuando hay fluidos, cuando vas a una zona de laboratorio? ¿Qué precauciones debe tener? ¿Cómo manipular los vidrios? ¿Cómo manipular los plásticos? ¿Cómo manipular recipientes con muestras también? Entre otros. Sí, pues usar todo siempre lo que son los EPPs, los implementos que uno puede usar, los guantes, qué tipo de guante debe usar, en qué momento usar, cómo limpiar esos guantes, si los guantes son desechables al momento, son reutilizables como los de látex grueso negro. Usar también lo que es la solución de desinfectantes adecuadas, en las concentraciones adecuadas. Y siempre, como vuelvo a repetir, antes de desinfectar tiene que usarse productos de limpieza para eliminar los materiales orgánicos y la suciedad. Es como una acción más mecánica si hace previo para que el desinfectante siempre va a notar mejor si la superficie es más lisa, no tienes residuos ni nada. Siempre va a quedar una mínima capa que puede ser tratada así, de esta manera, por los desinfectantes, para que sean eficaces. Ahora, siempre recuerden que las desinfectantes no solo sirven para desinfectar después de limpiar y no sustituyen a la limpieza. Eso que, básicamente, limpieza y desinfección van de la mano. No vas a lograr una desinfección adecuada si es que no limpias primeramente. Uno no sustituye a otro. Si quieres tener una inocuidad adecuada del lugar, de la superficie que estás tratando de tener que esté en las mejores condiciones, tienes que mantener estos dos, limpieza y desinfección. Primero la limpieza y después la desinfección, para obtener los mejores resultados posibles y eliminar al máximo lo que son los agentes patógenos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco su tiempo, su atención. No sé si tendrán alguna consulta, pregunta, aprovechar el tiempo que nos queda para crear alguna duda que puedan tener. Pueden escribir también en el chat. Ah, justamente acá ha puesto Cristian el Dana Cuspita. ¿El Creso para qué uso es recomendable? En realidad el Creso es un producto ya que tiene mucho tiempo. Más es usado en zonas pecuarias. Es para zonas de granjas, de donde hay instalaciones de aves. En algunos también restaurantes y hoteles se puede usar. Es un desinfectante bastante fuerte. También algunos lo usan en hospitales, pero en zonas más externas. No es recomendable usarlo en zonas de atención donde están las personas como zonas semicríticas y críticas. Es más para zonas de menor presencia de personas con riesgo a la salud. Es más de uso, como les comento, de granjas más. En zonas donde hay excretas de aves, donde hay excretas de cerros también. Posterior a la limpieza, obviamente. Siempre, como le digo, se tiene que limpiar antes de desinfectar. Ahora, Luis Mora, ¿en qué zonas específicas de nuestra visión de salud se pueden utilizar el modo cuaternario? Eso se puede usar más en superficies lisas, en zonas de barandas, en manijas de puertas, las puertas mismas. También en las paredes, si son lavables, claro está, que deben de ser así en realidad. Más en superficies de contacto con las manos que una persona toca. En las sillas también se puede usar este químico. El modo cuaternario es bastante útil en esto, es bastante versátil. Buenas noches. ¿Podría explicar un poco sobre la nebulización con peróxido?
Lo que sucede es que peróxido es una parte de desinfectantes, varias combinaciones de productos químicos que se usan. El desinfectante está combinado en diferentes concentraciones. Lo que es el nebulizado básicamente, sea cual sea el producto que se usa, tiene que ser con la concentración adecuada. Siempre a veces el nebulizado tiene su litraje, su tanque. Por general son de 8 litros. Este tiene que ser diluido por la concentración adecuada. Ahora, cuando se nebuliza, uno no tiene que nebulizar mucho tiempo porque satura el ambiente. Tiene que simplemente usarse el tiempo dependiendo del lugar. Si es un lugar chico, un par de segundos. Si es un lugar más largo o más grande, pues por más tiempo. En el caso de las ULB que mostré, tiene un alcance de unos 5 metros en promedio, más o menos. Eso se ha usado más en lugares chicos, en oficinas, en salas de atención. Y estos se usan a una distancia prudente. Tú no vas a usar el nebulizado, esto no se usa pegado a la superficie, porque el caso es pegado a la superficie. Vas a hacer que se concentre demasiado. ¿Y qué va a suceder? El químico va a estar muy concentrado y va a ser algo contraproducente, porque un umbral de concentración que debe tener, máxima para eliminar. Si está muy concentrado, lo que va a hacer al final es va a irritar. Se vuelve ya irritante para la piel, para las vías respiratorias y va a afectar la salud de las personas. Bueno, cuando se usa nebulizado siempre tiene que ponerse en un punto en la entrada y fumiga y aspejarlo de lo que es de arriba hacia abajo. Nunca se nebuliza de abajo hacia arriba. ¿Por qué? En nebulización en frío forma partículas en el aire suspendidas que van a caer sí o sí. Inclusive solamente nebulizando hacia arriba van a caer solitos y se va a desinfectar abajo. No necesita a veces pasar por ahí. Siempre hacia arriba se hace, en forma de un abanico, un semicírculo se hace a una distancia mínima de 5 metros, puede ser un par de metros, pero nunca pegó al lugar. Eso nunca se debe hacer. Ahora, ¿cuál es el procedimiento referencial de contingencia sobre se rompe y derrama el termómetro que contiene mercurio? Bueno, esto ya es un aspecto ya un poquito apartado del tema, pero cuando es el mercurio, por lo general siempre se tiene lo que son los baldes con tierra, con arena se tiene. En algunos casos también se tiene lo que es carbón también. El carbón activo ayuda a minimizar el riesgo de este tipo de metal pesado. El primero lo que se tiene que hacer en general siempre es volverlo más inocuo, este químico. Después se recoge, tiene que usarse, sí o sí se tiene que usar una mascarilla de filtro de gases inorgánicos, con filtro, usar guantes gruesos, inclusive dobles guantes se recomienda. Usar ropa también adecuada que se vaya a descartar. El mercurio es un agente cancerígeno acumulable al cuerpo, por eso se tiene que tener el máximo de cuidado. Usar ropa como lo mostré en la foto de la ambulancia, su mameluco todo bien cerrado de un solo uso, igual también los guantes de un solo uso, gruesos. Guantes de nitrilo adentro, afuera guantes de látex negro, usar, inclusive algunos hasta se lo ponen debajo del mameluco, porque como el mameluco tiene unas ligas, hace que evite que salga algún punto. Usar careta inclusive facial, usar su mascarilla con filtros para poder limpiarlo, para evitar que no vaya a tener el más mínimo contacto con este producto que es bastante peligroso y cancerígeno. Después se recoge con un trapo, puede ser con un trapo dependiendo también, y se descarta en bolsa amarilla, que es la bolsa para productos químicos, en el establecimiento de salud. No es como el residuo municipal, que es para vidrio, no. En salud hay tres colores, el negro, el amarillo y el rojo. El negro, productos comunes. El amarillo, productos químicos de riesgo reactivos. Y el rojo, biológicos. No sé si habrá alguna otra consulta, alguna duda, aprovechando los 8 minutos que nos quedan. Bueno, ya como un pequeño resumen, recuerden
Que primero se tiene que limpiar, como ya repetí varias veces, y después desinfectar, número uno. Segundo, uno no puede hacer lo que es una aplicación muy concentrada en lugares que no se requiere. Se tiene que tener las concentraciones separadas de los químicos que se usan. Siempre leer la ficha técnica y la hoja de seguridad. Son las dos cosas, documentos, herramientas que uno siempre tiene que manejar, sea cual sea el químico que va a usar. Porque el fabricante es el que conoce mejor su producto. Hay una guía de cómo usarlo, ahí sí aclara. Siempre hay que leer bastante lo que es parte química. Usar la concepción adecuada, usar las herramientas adecuadas que se tienen que usar. Nunca barrer, no se barre, siempre se trapea, siempre es húmedo, pieza húmeda. Usar siempre los coches de limpieza para evitar que cuando carga la bolsa uno pueda haber accidentes. Con un coche de limpieza se reduce al mínimo el riesgo de que pueda haber una contaminación cruzada, porque la bolsa tiene su transporte, no toca la superficie, no se le va a dejarlo la persona de limpieza por flojera ahí en el piso. Se puede usar los EPPs adecuados cuando se requiere limpieza. Dependiendo del cargo que se vaya a usar. Siempre descartar los trapos con fluidos químicos, fluidos corporales concentrados inmediatamente, como cuando es la sangre, la saliva, en zonas de alto riesgo de contagio de algún virus o bacteria. También recuerden que se tiene que respetar los tiempos de acción de los desinfectantes. Un desinfectante no tiene siempre el mismo tiempo de acción que otros. Por eso siempre uno se debe de familiarizar bastante con lo que es las fichas técnicas y siempre exigirlas a la persona que te vende desinfectante. Todo químico autorizado tiene ficha técnica, tiene hoja de seguridad. Que te digan que no tiene, ya uno tiene que sospechar de que no es un producto que se debería estar usando a nivel nacional. Los productos que no tienen su ficha, hoja de seguridad y menos que no tienen razón directorial no se deben de usar, porque por algo no la tienen. Posiblemente porque ya sea peligroso. Hay químicos que se han visto que son cancerígenos, inclusive que ya no se están usando. Y es por eso la importancia de reconocer y conocer lo que se usa para la limpieza. Digo, para la desinfección. Ya también para limpieza, el detergente que se usa. Tiene que ser bastante cuidado en esto porque estas dos acciones, limpieza y desinfección, son los que mantienen en condiciones adecuadas los lugares donde se trabaja. No solamente en el ámbito de salud, en las industrias, en las casas, en los negocios, todo. El ambiente siempre está lleno de patógenos por la misma afluencia de personas. No todas las personas que van a droga van a estar sanas. Algunas personas con resfriadas, personas con enfermedades un poco más delicadas. Y por eso estos dos procesos de limpieza y desinfección tienen que ser bien rigurosos específicamente en los centros de salud. No quiere decir que no sean así las industrias, también personal de salud, personal de las industrias, personal trabajador de líneas de producción también tienen que tener las condiciones adecuadas para que no se enfermen, para que no contagien otras enfermedades. Siempre se tiene que mantener así. Evitar también combinar las cosas, como digo. Procedimiento de trabajo extraño. Así hay algunos procedimientos normados, sí. Voy a buscarlos ahorita. Aunque también lo que he estado hablando es bastante extensa la norma en realidad. Yo he tratado de hacerlo lo más conciso posible con respecto a la normativa. Hay más pasos, hay más detalles que la misma normativa menciona en los anexos, los trabajos mismos de limpieza. Sino que si hablamos toda la normativa completa al mínimo detalle, nos pasaríamos más horas. Pero he tratado de resumir lo más posible, lo más importante, lo que es la mayor esencia de la normativa, para que sea más asimilable para ustedes. Ahora, en base a lo que he hablado, se generan diferentes procedimientos que se van aplicando acorde a cada realidad que se pueda tener en un establecimiento, sea un puesto de salud, sea un centro de salud, sea un centro materno infantil, sea un hospital, que son los niveles que se manejan más en el caso del MINSA. Porque no todos tienen zonas críticas, no todos tienen zonas semicríticas, no todos tienen zonas comunes, algunos no tienen comedor, otros sí, otros no tienen unidades UCI, no tienen laboratorios algunos, otros sí. Siempre es muy cambiante dependiendo del lugar en que se aplique.
pero todos siempre manejan lo que es la limpieza y la desinfección. ¿Alguna otra consulta con los últimos minutos que nos quedan? ¿Alguna duda, algo que quisiera que se ampliara más, que se pueda explicar un poquito más? Saneamiento ambiental, por lo que veo, sería la parte de supervisión de los trabajos de limpieza y ya de mantenimiento, sería la parte operativa. Bueno, específicamente salud ambiental es lo que se maneja más el término. Sí, es lo que supervisa en realidad los trabajos de limpieza. Es lo que se encarga de ver que se lleve las condiciones adecuadas y se respeta la normativa vigente. En este caso es la 372/2011. Se encarga de ese ente que ve que se cumplan los trabajos. Y bueno, la parte de mantenimiento sí es la operativa exactamente. Bueno, ya para acabar, la última pregunta de Shirley, para terminar el día. Hay plantas de alimentos que realizan la desinsectación y desinfección el mismo día, ¿es correcto? Sí, hay personas que lo hacen el mismo día. En este caso, como el desinfectante, como han visto, son pocos minutos, lo primero que se hace es desinfectar en áreas comunes. Se puede desinfectar la zona donde hay presencia de personas, es más importante ahí. A veces en la línea de producción no hay tanto necesidad. Más en áreas comunes como comedor, vestuario, zona de ingreso, DRM. Se desinfecta y puede esperarse un par de minutos y se puede fumigar después para la desinfectación. Se puede hacer eso, sí. Siempre depende del químico que se use y cómo se use también. El nebulizado acciona más rápido y se puede pues también fumigar. Porque acuérdate, como he mencionado, es de las superficies, es la desinfección. También parte de los ambientes. Y los insectos se encuentran volando a veces en algunas superficies diferentes. Tienen diferentes zonas de acción. Bueno, bueno, eso sería todo de mi parte. Muy agradecido por su tiempo. Por mi parte será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.